por ejemplo, la psicología, que es una ciencia, se usa de la antropología para desarrollar su estudio. Entonces, ¿qué es la antropología? Es el estudio, ¿no? Ese estudio, esa ciencia, ¿no? Que trata de demostrar la existencia y no creación, porque la antropología está basada siempre en el ateísmo, ¿no? Entonces, pero la antropología trata de demostrar y trata de encontrar el origen del hombre, ¿ok? Antropología, ¿no? El hombre tomado de la tierra, ¿ok? Y estudia la naturaleza, de dónde procede el hombre. Entonces, la antropología fue la que se inventó la teoría de la evolución. ¿Capito? Entonces, ¿cuál es el origen del hombre? Como no creemos en Dios, entonces vamos a buscar su origen, ¿no? En el hombre mismo, en la naturaleza, antropo, ¿no? ¿Ok? Pero, ¿qué dijeron? Parece que los bonitos se parecen mucho al hombre, ¿no? Bien parecido, tiene 2 orejas, 2 ojos, una nariz, ¿no? Y le gusta hacer chistes, y le gusta divertirse, es simpático, come plátano. Entonces, ¿dónde vamos a buscar su origen? Entonces, ahí están las teorías, ¿ok? Una cosa de la cual un teólogo tiene que tener cuidado es que la ciencia humana, ¿ok? De eso que Pablo advirtió también y habló de esa llamada ciencia, porque de ese tiempo ya la ciencia se estaba desarrollando hace 2000 años. Entonces, ¿qué cosa trata de hacer la ciencia? La ciencia trata de descubrir, ¿ok? Y entonces, pero para poder descubrir algo tiene que enfocarse en un objeto de estudio. Y cuando ese objeto de estudio ya no da más, entonces se forman las teorías, ¿ok? Una teoría es teoría. Charles Darwin, él hizo una teoría y fue la teoría de la evolución de las especies, ¿capito? Pero es teoría. ¿Y por qué no es ciencia? Porque no se puede demostrar, porque la ciencia tiene un parámetro que no cambia, y es el parámetro de que un evento, para que sea algo, para que sea científico, debe volver a ocurrir, ¿ok? Y como ningún monito ha evolucionado al punto de volverse hombre, entonces no se puede comprobar, ninguna especie, ¿ok? ¿Capito? Y me voy a quedar ahí porque si no, comienzo yo y partimos y nuestra historia no queda chica. Entonces, ciencias auxiliares de la teología, las matemáticas, la geografía, la geología, la historia, la filosofía, la arqueología, la iconografía. ¿Qué es la iconografía? Me preguntará alguien. Es la ciencia que estudia, miren, hasta eso quiere estudiar la ciencia, cómo el hombre se ha expresado a través de sus dibujos pictóricos, de sus obras pictóricas, ¿ok? De sus cuadritos, como ustedes han visto, ¿verdad? Cuando los arqueólogos descubren una gruta y hay unos dibujitos ahí que hacen palitos y bolitas, ¿no? Eso se llama iconografía, ¿ok? ¿Y por qué? Porque como ellos convirtieron eso que nosotros le llamaríamos dibujo, ¿no? O pintura, ¿ok? Ellos dicen, a nosotros nos parece que para ellos esos dibujos expresaban sus deidades, ¿capito? Y entonces la iconografía estudia lo que para los hombres antiguos de la prehistoria eran, o cuáles eran sus íconos, cuáles eran sus ídolos, en otras palabras, ¿ok? Bien, luego tenemos la epigrafía, que tiene que ver con la escritura, la cronología, que tiene que ver con los tiempos, la filología, que tiene que ver con el pensamiento filológico, que tiene que ver con cómo el pensamiento del hombre ha ido desarrollando, y siempre la filología trata de estudiar acerca de cuál ha sido el pensamiento del hombre en relación a las divinidades. Gracias por ese cafecito, realmente estoy tan agradecida a Dios por ustedes. La antropología, ¿ok?
y la sociología. Y por aquí me faltará alguno, no recuerdo. Ahora, también una herramienta, gracias hermano Rocío, una herramienta de la educación cristiana. Ahora, nosotros podemos usar las ciencias como herramientas, pero la base y el asiento de nuestra enseñanza, de nuestra pedagogía, es la revelación de Dios. Ahora, el testimonio de la iglesia también es una herramienta, ¿no? Entonces yo hice una picolísima línea de tiempo para que nosotros podamos entender cómo la historia de la iglesia va mostrando, ¿no?, el desarrollo de lo que hoy día llamamos la iglesia cristiana. Del año 1 al 100 es la edad de la formación de la iglesia. Del año 1 al año 100, ¡wow! Mirad cómo se aman. Y todo el mundo los aplaudía y todos querían ser parte de la iglesia, porque qué linda esta gente, llena de amor, llena de misericordia, compartían todo juntos. Los apóstoles hacían milagros y todo lo sobrenatural, 100 años, ¿ok? Pero luego viene la iglesia perseguida, cuando el Imperio Romano ya no le gustó mucho la popularidad de la iglesia cristiana. Entonces ahora los Césares, ¿cómo se llama?, los emperadores romanos comenzaron a perseguir a la iglesia. Del año 100 hasta el año 313, ¿ok? ¿Cuándo termina este periodo de la iglesia perseguida? Cuando se dio el famoso edicto de tolerancia o el edicto de Constantino, ¿ok? No les cuento la historia, ustedes van a su casa ahí, estudiar, buscar en Google, ¿no? El edicto de Constantino. Ahora, este edicto necesariamente no le dijo a los cristianos: ustedes tienen libertad de culto y viva la fiesta y ustedes ahora no pueden practicar su fe. No necesariamente. Lo que este edicto de tolerancia es justamente de eso, de tolerancia. Ahora, de hoy en adelante, nadie va a perseguir a nadie por causa de su fe. Vamos a tolerar todas las credos, todos los dioses, viva la fiesta, ahora sí todo el mundo cree lo que quiere y nadie lo va a perseguir. ¿Capito? Para luego ir a la iglesia imperial. ¿Ok? En la iglesia imperial, desde el 313 hasta el 416, es aquí, en este periodo, donde ocurren cosas muy interesantes en la historia de la iglesia. Empieza a popularizarse el cristianismo, ¿ok? ¿Por qué? Por la conversión de muchos centuriones, de muchos, ¿no?, digamos, políticos, ¿no? Gente de la, ¿cómo se llama?, de la corte de los emperadores, etcétera, etcétera, que empiezan a volverse cristianos. Entre ellos tenemos a la famosa mamá de Constantino, que es la famosa Santa Elena, ¿okay? Y Santa Elenita, esta vez que nos perdimos en Jerusalén, fuimos a ver la tumba de Jesús y el Gólgota, ¿no?, donde habían crucificado a Cristo. Y hermanos, pero la señalética de la puerta que entramos, no entramos por la puerta que entramos otra vez, no entramos por la puerta de los cristianos, entramos por la puerta de los árabes y nos encontramos luego que estábamos en un laberinto y llegamos por el camino de los católicos. Y ahí nos encontramos con la famosa iglesia, es una iglesia católica normal como toda, y dice que Santa Elena construye este templo en el lugar de la tumba de Jesús. Pero el chiste es que la tumba de Jesús está en el primer piso y el Gólgota está en el segundo piso. Entonces usted se rasca la cabeza, ¿no? Come. En el exceso opuesto, en el primo piano, la tumba de Jesús. Y en el segundo piano está el Gólgota. Doble muerto. Estos católicos se inventan cada cosa, ¿no? Hasta que en el 476 viene la famosa iglesia medieval. ¿Okay? Ahora, aquí es donde se va formando
ya lo que se conoce como la Iglesia Católico-Romana. ¿Okay? En el año 500, aproximadamente 500, vamos a encontrar una de las cosas que afecta y lo que hoy día realmente nosotros cuando vamos a Grecia, por ejemplo, al menos en Grecia, me han dicho también que en Constantinopla hoy día ¿cómo se llama la que era Constantinopla antes? Hoy día es Turquía, sí, pero Constantinopla, su capital, la capital de Turquía, Istambul, gracias. Ahora, cuando ustedes van a esos lugares, ustedes van a encontrar una iglesia ortodoxa. Y uno se rasca la cabeza y dice, ¿cuándo apareció la iglesia ortodoxa? ¿Qué adoran los ortodoxos? ¿Qué creen los ortodoxos? Bueno, los ortodoxos creen exactamente lo mismo que los católicos. Son cristianos. ¿Está visto? Ahora, pero ¿cómo ocurre que nace la iglesia ortodoxa? En el año 500 ocurre el famoso cisma de la iglesia, la separación o la primera división cristiana. De ahí comenzó el espíritu, el demonio de la división de las iglesias. Entonces, la iglesia romana, ahora, hasta ese momento la iglesia romana tenía su propio obispo, ¿okay? El obispo de Roma, ¿okay? Pero la iglesia estaba tan lejos territorialmente, la iglesia del oriente, ¿okay? Que la iglesia oriental en Estambul, en Constantinopla, tenían su otra sede y era la sede del oriente, ¿okay? Todos eran una misma iglesia cristiana, que no evangélica, cristiana, católica. ¿Por qué? Porque el imperio romano se consideraba un imperio universal. Entonces, cuando la iglesia católica, después del edicto de tolerancia, empieza a desarrollarse ya el cristianismo como la iglesia oficial del imperio romano, ahí es donde empieza a ocurrir lo que siempre va a ocurrir. Dígale al vecino el problema que siempre los hombres tenemos. Y entonces usted me dice, ¿y cuál es el problema que siempre los hombres? Y eso tenemos, esa es parte de la tarea del maestro de educación cristiana. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó en ese momento? Yo metí historia de la iglesia. Pastor, hazme señal, mándame algo, tírame cualquier cosa, te doy permiso. Ahora, ¿les interesa? ¿Sí? ¿Terminamos? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que el obispo de Constantinopla, del oriente, no quiso aceptar el famoso argumento de que el obispo de Roma fuera el pater Christians, ¿okay? El padre de los cristianos. ¿Quién se inventó el asunto, el nombre papa? Papa no significa otra cosa sino pater, padre, el padre de la iglesia. Entonces, los orientales, si ustedes saben que Israel está en el oriente, dijeron, ¿what? ¿Macome? ¿Cosa es eso? ¿Vicario de Cristo? Y ahí comienza el asunto de el cisma de la iglesia. ¿Ok? Ahora, perdónenme, me he equivocado. Esto ocurre, sí, en el 500. Y comenzamos a ver la iglesia cristiana desarrollándose, pero ahora la iglesia está dividida entre ortodoxos y cristianos, católicos, romanos. ¿Capítulo? Luego en el año 1000 ocurre una cosa también bastante interesante. Los hermanos ortodoxos no aceptan la iconoclástica romana. ¿Qué cosa es la iconoclástica romana? Es la adoración a los ídolos. ¿Ok? Ellos decían, cuando el apóstol Pedro o Santiago o alguno del electo de Jerusalén hablaron y enseñaron acerca de adorar, de ponerse de rodillas delante del cuadro de Jesús o de la madre de Jesús, de María. ¿Cuándo hemos adorado a otro que no sea el Dios Altísimo? Y entonces ocurre, ¿no? Ocurre
que hay otro cisma en relación a la iconoclástica. Entonces ahí hay un rompimiento total. Cuando usted va a una iglesia ortodoxa, yo he ido a algunas, he entrado como a 20 creo, en Grecia, hermanos, siempre tiene un modelo tan sencillo, ¿okay? Unas candelas, un pequeño altarcito, está siempre la imagen de María, pero así en la entrada, no un gran busto, no una gran escultura, ¿no? Y el rapto de Elías, por ejemplo, que ellos reconocen como ¿cómo se llama? Ellos reconocen como lo que nosotros hemos estudiado en soteriología como la glorificación de los cristianos, que son llevados en vida a la presencia de Dios. ¿Okay? Entonces, cosas muy básicas, muy sencillas, que dan un testimonio, pero nadie, usted no ve poniendo velita, ni persinándose, ni arrodillándose, porque ellos refutaron aceptar, uno, al Papa como el padre de la Iglesia, y número dos, a los ídolos o hacer íconos y adorarlos en nombre de Dios. ¿Okay? Luego vemos la Iglesia reformada, Martín Lutero, ¿se acuerdan? Octubre, ¿okay? El mes de la Reforma, la Iglesia reformada. Cuando se levantan estos hombres, todos ellos católicos romanos, y ellos se dan cuenta que el evangelio que está predicando la Iglesia católica romana no tiene efectividad. En otras